Bien, hermanos, hoy les traigo un mensaje que lleva por título Dotados para servir. Dotados para servir. ¿Qué quiere decir estar dotado para servir? ¿Qué quiere decir estar dotado para servir? ¿Por qué están hablando tan bajito que no los oigo? Hermano Rodney. Dotado también significa tener lo que se necesita para poder hacer una tarea. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Estar dispuesto, ¿verdad? Ok, perfecto. Gloria a Dios. Amén. Estar preparados, estamos dotados, ¿verdad? Nos ha sido dado algo para poder servir en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han sido parte ustedes alguna vez digamos, de un concierto? ¿Han ido ustedes a algún concierto alguna vez? De música cristiana o música secular, y usted de pronto está en ese concierto, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo soy una de miles de personas que hay aquí, ¿verdad? Pero aunque sea una pequeña parte de lo que está sucediendo en este lugar, la realidad es que yo, aún siendo pequeño, tengo significado dentro de todo esto. Amén. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor le ha pasado no en un concierto, pero a lo mejor le ha pasado en un evento de deportes. A lo mejor han ido a ver un partido de soccer, ¿verdad? O un partido de fútbol americano, o un partido de béisbol, y ustedes están allí. Y de nuevo, usted es un asiento dentro de miles de asientos. De igual manera, aunque usted es una parte pequeña de lo que está sucediendo allí, usted sigue siendo una parte importante de lo que allí está sucediendo. Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde que esto es exactamente lo que sucede dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que aunque todos seamos miembros individuales de este cuerpo que es grande, ¿okay? Aunque seamos una parte pequeña del cuerpo que es grande, cada uno de nosotros tiene una parte muy importante, un papel muy importante que jugar dentro de esta gran cosa que está sucediendo en la iglesia. Hermanos, yo desde que nos convertimos en Crossroads, ¿verdad? Como ustedes saben, y para aquellos que nos visitan por primera vez, Crossroads es el resultado de una fusión que hubo entre dos iglesias cuyos nombres ya yo no me acuerdo. ¿Ok? Cuyos nombres yo ya no me acuerdo. Entonces, hermanos y hermanas, yo he estado predicando mucho acerca de la unidad en el cuerpo, ¿verdad? Y hoy no voy a hablar de la unidad. Creo que si usted conoce el libro o la carta de Pablo a los Efesios, usted se va a dar cuenta que en este capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, los primeros 6 versículos, Pablo precisamente habla acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que sucede en los primeros 6 versículos. Y luego después, viendo los versículos 7, 8, 9 y 10, nos encontramos a Pablo diciendo que este Dios que nos une, esta fe que nos une, ¿verdad? Este espíritu que nos une, básicamente, aunque nos ha unido, aunque nos ha formado en un solo cuerpo, no deja de darnos a cada uno de nosotros dones espirituales, ¿sí? Que son únicos y que son específicos. A cada cual se nos ha dado un don, ¿no? O sea, qué interesante. Nos dan dones espirituales individuales para que podamos funcionar mejor como unidad, ¿no? Entonces, Pablo dice en estos versículos 7, 8, 9 y 10 de que nosotros podemos servir de maneras muy particulares, cada uno de nosotros de acuerdo al don que se nos ha dado. Y hermanos, yo quiero que ustedes sepan en esta mañana, lo primero que quiero enseñarles, lo primero que quiero que se recuerden, es que estos dones que Jesús nos ha dado a usted y a mí son los tesoros del reino de Dios.
son los tesoros del reino de Dios. Y como que son tesoros en el reino de Dios, tienen alto valor, alta importancia para Dios y tienen alto valor, alta importancia para la iglesia. Y yo quiero que en esta mañana nosotros aprendamos cómo es que a nosotros se nos ha dotado, se nos han dado un don para poder servir, y que también aprendamos cómo mejor evaluar el valor que tienen estos dones, el suyo y el mío, para nuestra iglesia. Amén. Así que eso es lo que pretendemos hacer en esta mañana. Ahora, si usted ha pasado ya algún tiempo en la iglesia, yo creo que aquí todos somos veteranos en la iglesia, ¿sí? Y veterano quiere decir que ya llevamos un poco de tiempo en la iglesia. Si usted ha pasado un poco de tiempo en la iglesia, usted sabe que usted ha recibido, cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador, usted pasó a ser parte del cuerpo de Cristo, y en ese mismo momento usted fue dotado con algún don espiritual. ¿Ok? Al menos uno, no sé, a lo mejor 3 o 4, no lo sé, pero por lo menos cada uno tenemos uno, porque en el cuerpo de Cristo no hay miembro sin don. ¿Ok? En el cuerpo de Cristo no hay miembros sin don. Y yo no voy a entrar en el detalle de cuáles son los dones espirituales. Eso usted, yo creo que ya lo sabe. Si no lo sabe, los puede ir a buscar allá en Romanos 12. Hay una buena porción de escritura que le habla acerca de los dones espirituales. En Primera de Corintios 12, que fue algo que vimos la semana pasada, también hay una buena lista. Así que yo no voy a entrar en la lista. Lo que yo sí quiero hacer es visitar por un momentito Primera de Corintios 12, ¿ok? Los versículos 4 al 7, y escuchen lo que dice el Señor. Dice el Señor, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice el versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero dice el versículo 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y fíjense que por esta parte me gusta más la traducción en inglés. La traducción en inglés dice que a cada uno le ha sido manifestado, ¿ok?, el Espíritu para el bien en común. For the common good. For the common good. El bien en común. Entonces, hermanos, creo que queda claro que los dones suyos y los dones míos son para el bien en común, son para el bien en la comunidad. Y cuando llegamos a la escritura de hoy y nos vamos al versículo 11, Pablo tampoco nos da una lista de cuáles son los dones espirituales, ¿no? Porque lo que Pablo quiere hacer es lo mismo que yo quiero hacer. Lo que Pablo me enseñó a hacer a través de esta escritura es que yo les diga a ustedes que el tema de los dones espirituales no es un tema individual. Que el tema de los dones espirituales es: usted recibió un don espiritual a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero Pablo no nos da una lista para que digamos: oh, este es el don de fulano y este es el don de mengano. No. Tenemos que mirar los dones a nivel panorámico, a nivel más grande. Tenemos que entender cuál es el propósito de los dones, tenemos que entender cuál es la función de los dones. Y hermano, usted sabe por qué Pablo hace esto y por qué yo quiero hacer esto en esta mañana, en esta tarde. Porque tenemos una tendencia muy grande le ponemos un énfasis muy grande a la individualidad del don. El que habla en lengua se enorgullece diciendo: yo hablo en lengua, ¿no? Y a veces te dicen: y tú no. El que profetiza: yo profetizo y Dios me da. Y entonces lo único que hace es ir a profetizar, y está profetizando por todas partes. ¿Sí? Y hermanos, el tema es que los dones no son para el individualismo.
Los dones, uno dice, bueno, es que yo tengo este don y entonces voy, y Daniel tiene este otro don, y después voy y digo, y Nela tiene este otro don, y a mí no me importa lo que Daniel haga con su don, y yo hago con el mío lo que yo quiera. Pero hermanos, eso no es ponerle valor a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y en realidad no deberíamos de ponerle tanto valor a lo que Dios nos ha dado a nosotros personalmente. Lo que tenemos que hacer es darle valor a aquel que nos dio los dones que hoy tenemos ustedes y yo. Por eso dice Pablo en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo quiero preguntar, ¿quién es él mismo? Dios. Y él mismo, Dios constituyó a unos apóstoles, puso en la iglesia a apóstoles, puso en la iglesia a evangelistas, puso en la iglesia a profetas, puso en la iglesia a pastores y maestros. Nos dio estos oficios, nos dio estos dones, hermanos. Y Pablo no se concentra en los dones, Pablo se concentra más bien en esta escritura. Miren, hermanos, yo quiero decirles a ustedes algo. Más allá de la documentación del nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para mí, este es el pasaje más importante de toda la Biblia. O sea, si yo voy a rankear los pasajes bíblicos en nivel de importancia para mí, el primero sería el nacimiento de Cristo, el segundo su muerte y resurrección, el tercero sería este, porque esto es de vital importancia para la iglesia de Cristo. Cristo comenzó una obra, y lo que Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros a través de este pasaje es que usted y yo hemos sido dotados para servir, hemos sido dotados para seguir la obra de Cristo. Y no sé, quizás algunos de nosotros nos estamos preguntando, ¿qué cosa es esto de todos estos pósters que tienen allá afuera y que me están pidiendo que me apunte para servir en oración y que me apunte para servir en discipulado y que me apunte para servir en servicio? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay que tener un plan? ¿Dónde está el Espíritu en todo esto? Y yo tengo una respuesta para usted, hermano. El Espíritu está metido dentro de todo eso. El Espíritu está metido dentro de todo eso, ¿sí? Dios ha llamado y Dios va a seguir llamando a su pueblo para levantar líderes de dentro de su congregación para que lideren todas estas áreas de ministerios. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿será que alguno de ustedes puede servir como líder en una de estas áreas? Oh, hermanos, yo estoy convencidísimo de que sí. Hermanos, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí con estos pósters y con la feria que tuvimos la semana pasada y pidiéndoles a ustedes y recordándoles a ustedes que se apunten, que se registren en un área ministerial, lo que estamos tratando de hacer, hermanos, es darle orden, darle estructura al ministerio, a la obra que Dios ha creado para Crossroads United Methodist Church. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es llamarlos a ustedes a que se dejen entrenar, a que se dejen organizar de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a cada uno. Porque para esto fueron puestos los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y los maestros. ¿Para qué? Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, el 11 decía, y él mismo constituyó a unos, ¿verdad?, profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o varona perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo pregunto en esta mañana,
¿Hay alguien aquí que se considere ya preparado para poder vivir a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me va a llevar un largo tiempo. A mí me va a llevar un largo tiempo poder decir, ¿sí? Y de hecho nunca voy a acabar de decir que estoy sirviendo, que estoy viviendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo que está diciendo esta escritura es, hermanos, que los dones a nosotros se nos ha dotado para servir de manera que podamos edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, de manera que podamos mantenernos unidos en la fe, es el segundo propósito. Y si yo leo bien el español, es de manera que podamos nosotros llegar a ser un varón o varona perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son las tres propósitos esenciales por el cual se han dado dones en la iglesia. Y yo quiero decirle a alguien aquí en esta mañana que es imposible que usted pueda poner sus dones al uso de Dios para el propósito que Dios le dio ese don si usted se sigue aislando de la iglesia. Usted no puede usar esos dones si usted se sigue aislando de la iglesia, ¿no? Y esto viene para aquello de, ay, ¿quién necesita la iglesia? Usted no ha escuchado eso. ¿Y quién necesita la iglesia? Y hermanos, lo que este pasaje quiere decir es que Dios nos ha traído a esta iglesia para ser parte de este plan divino, de este plan cósmico, si quieren llamarle así, que Él creó desde el principio de los tiempos, de manera de que Él pudiera contar con un grupo de personas que llevaran la bandera de Jesucristo al frente y que Él pudiera adoptarlos a ellos y a ellas como hijos e hijas de Dios y llamarlos familia de Él, de manera así que, hermano, cuando usted está dentro de la iglesia, usted tiene que saber que usted es parte de una familia y no cualquier familia. Usted es parte de la familia de Dios. Usted es parte de algo mucho más grande que usted. Usted es parte de algo mucho más grande que su grupito de amistades. Hermanos, hermanas, mire, a usted se le han dado dones para que usted los ejercite para edificar la iglesia. Sus dones no son para usted. Sus dones son para nosotros. Amén. Usted dígale a su vecino, mis dones son para ti. Y ahora, vecino, dígale, no, mis dones son para nosotros. Y hermano, escúcheme bien. Yo no sé qué es lo que usted está escuchando cuando yo estoy diciendo estas cosas, ¿ok? Yo no sé lo que usted está escuchando cuando yo estoy diciendo estas cosas, pero yo creo que hay tres posibilidades, ¿no? Yo creo que cuando uno predica acerca de los dones espirituales con respecto a cómo deben ser usados para la iglesia o dentro de la iglesia, yo creo que hay tres grupos diferentes de personas con tres reacciones muy diferentes. Y yo quiero hablarles del primer grupo. El primer grupo es el grupo de gente que ya está prendida, que ya está alegre, que se está diciendo por dentro, ay, qué bueno que el pastor está predicando esto porque todo esto me viene bien a mí. La verdad que hacía rato que el pastor tenía que haber predicado esto. Esto es como deben de ser las cosas, tal y cual, ¿verdad? Y si usted está pensando de esta manera es porque usted ya está sirviendo, porque usted ya está poniendo sus dones al uso de toda la iglesia, hermano. Y si ese es usted, este mensaje, el propósito de este mensaje para usted es simplemente de darle ánimo y de darle afirmación para que usted siga haciendo lo que ha estado haciendo. Así es que ese es el primer grupo de personas. Y hermano, yo necesito que usted siga haciendo lo que ha estado haciendo porque créanme, la obra no está hecha. Ese es el primer grupo. Ahora aquí viene el grupo número 2. Mira, hermano, si usted es honesto con usted mismo, de pronto este mensaje que yo estoy dando hoy no le va a caer muy bien. No le va a caer muy bien. ¿Por qué?
Porque usted ha estado distante de la iglesia. Y usted ha estado como estancado, ¿sí? Usted no ha hecho nada con su don. Usted está estancado con su don. Usted está estancado con su lugar dentro de la iglesia. Y usted es muy bueno en criticar lo que está pasando en la iglesia. Y usted es muy bueno, en diagnosticar cómo deben hacerse las cosas en la iglesia, ¿sí? Y usted dice, no, hombre, no, en esta iglesia no hay comunidad porque me han ignorado a mí totalmente y no me han dado la bienvenida y la verdad que no les intereso. Y usted empieza a hablar cualquier tipo de cosa, todo tipo de teología y empieza a tener conversaciones bien intelectuales, pero usted sabe lo que pasa, que usted nunca pasa de eso. Usted se la pasa hablando, usted se la pasa criticando, usted se la pasa diagnosticando, pero de ahí no pasa. De ahí no hace nada. Y yo quiero hablar un poquito más de esto porque no he terminado. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Usted puede criticar todo lo que usted quiera, usted puede diagnosticar todo lo que usted quiera, pero usted no tiene ninguna intención de servir, ¿sabe? Usted no tiene ninguna intención de servir. Usted no tiene ninguna intención de unirse al resto de aquellos que ya estamos haciendo. Usted no tiene ninguna intención de someterse al liderazgo de esta iglesia para que se puedan llevar a cabo los cambios que se tienen que hacer en esta iglesia. Y es muy fácil sentarse en las gradas a mirar lo que está pasando en el terreno y criticar desde las gradas y decir, se debe hacer esto, aquella jugada, esta otra jugada, hermanos. Muy fácil hacer eso. Y quiero decirle, cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede hacer eso. Pero es algo muy, muy diferente de meterse al campo y empezar a jugar, ¿sí? Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana, contrario a lo que usted pueda pensar, esta cuestión de estar criticando y de estar diagnosticando lo que debe de pasar en la iglesia no es uno de los dones que Dios nos da a nosotros. Usted pensará que es un don que usted tiene porque lo hace muy bien, pero ese no es uno de los dones que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos y hermanas. Dios no le dio a usted un don para que usted se quede sentado en las gradas, porque eso es una pérdida de tiempo para Dios, es una pérdida de tiempo para usted. Dios lo creó a usted para que usted esté en el campo jugando con el resto de la gente. Y ese es el segundo grupo, Y el tercer grupo son aquellos que incluso a lo mejor hasta la semana pasada fueron y se apuntaron y escribieron su nombre, ¿sí? Se apuntaron en una lista, no sé, la de adoración quizás, o la de oración, y ahí pusieron su nombre y tal. Pero están desencantados porque nadie los ha llamado. Nadie los ha llamado. Y entonces ya están empezando a excusarse y no, yo no voy a ser parte de nada porque en fin de cuentas yo me apunté y a mí nadie me ha llamado. Y hermana, yo quiero decirle algo. Si ese es usted, yo quiero pedirle perdón en esta mañana. Yo quiero pedirle perdón porque le pido perdón a nombre de la iglesia, le pido perdón a nombre del líder que no lo haya llamado usted, pero también le pido que por favor entienda que en la iglesia hay inconsistencia también. ¿Sí? Y que usted no debe de dejarse de Cristo, usted no debe de alejarse de Cristo, usted no debe de dejar de obedecer a Cristo, usted no debe de dejar de venir a la iglesia porque un hermano suyo en un puesto de liderazgo tuvo un momento de inconsistencia y no le dio seguimiento al nombre suyo que apareció en la lista. Créanme, hermanos, hermanas, aquí nadie tiene la intención de hacerlo sentir a usted como que estamos olvidándolo a usted. Esa no es la intención de ningún líder en esta iglesia. Ciertamente no es la intención mía. Así que no trate de justificar su falta de acción porque la acción nuestra no fue dirigida en su dirección. Así no es como trabaja esto.
Y ustedes quieren saber algo, yo me identifiqué con ese grupo, el 2 y el 3. Yo fui parte de ese grupo por muchos años. Fui parte de ese grupo por muchos años. Y yo me la pasaba diciendo, no hombre, no, este predicador no sabe lo que está predicando. La verdad que qué malo estuvo el sermón. Aquí no le importan a los hispanos. Aquí mucha gente se creen que son santísimos, santísimos, más santos que Dios. Y Dulce me decía, oye, pero si te sientes así, ¿por qué no nos vamos de la iglesia? Y yo le decía, no hombre, no, si me estoy divirtiendo muchísimo aquí, criticando a la iglesia y diagnosticando a la iglesia. Y después fui a Emaús. Y allí en Emaús, Dios me dijo claramente, para de criticar y empieza a servir. Dios me dijo, para de criticar y empieza a servir. Y también me dijo, no esperes a que nadie te diga dónde tienes que servir. Simplemente ve y sirve donde puedas, donde te digan, ¿no? Y así mismo lo hice. Me levanté un sábado, la semana después que terminé Maús, llegué un sábado a la iglesia y había un evento de Angel Food, que era de repartición de comida a las familias necesitadas. Y yo dije, ¿qué me necesitan? Bueno, pues mira, hay que mover esta caja, órale. Ahí empecé a mover cajas. Eran melones pesadísimos, pero estaba yo moviendo cajas. Bueno, ya terminamos de mover cajas y ahora, ¿tú hablas español? Sí, yo hablo español. Bueno, ven para que nos sirva de traductor. Y me colgaron un letrerito aquí que decía traductor. Y empecé a servir como traductor. Y después el hermano Chuck Talbot me agarró por la mano y me dijo, ya pasaste por Emaús, qué bueno, ahora puedes servir en Epiphany. Y me llevó para Epiphany. Y Dulce y yo servimos como en 4 o 5 Epiphanies. Y yo decía, yo servir, yo no quiero ningún cuento con estos delincuentes. ¿Cómo voy a entrar yo en una prisión? Yo no tengo nada que ver con estos tipos llenos de tatuajes y con cara fea. Y no. Ay, hermano. Y lo que pasó después fue algo maravilloso. Según fueron pasando los meses, yo empecé a conocer mejor a las personas de mi iglesia. Y según fueron pasando los meses, yo empecé a amar a mi iglesia. Y yo empecé a amar al liderazgo de mi iglesia. Y yo empecé a escuchar las historias, la sabiduría de mis hermanos y hermanas. Y yo empecé a amar las relaciones que yo estaba construyendo. E incluso empecé a creer que la Biblia en verdad es verdad. Y que la unidad es real. Y que alcanzar vivir a la medida de Cristo, a la plenitud de Cristo, es algo que se puede hacer. Y que llegar a esa madurez en fe es posible. Y esa fue la estación de mi vida donde yo tuve un crecimiento espiritual impresionante. Y como resultado de ese crecimiento espiritual, yo me enamoré de la novia de Cristo Jesús. Me enamoré de la iglesia. Hermanos, hermanas, y como que estaba enamorado de la iglesia, fui y le dije a la iglesia, ponme a hacer lo que tú quieras. E hice, y sigo haciendo, y eso se me ha pegado. Hermanos y hermanas, grandes cosas pasan en una iglesia y en el reino de Dios cuando sus miembros dejan de criticar a la iglesia y empiezan a edificarla. Y esa es la esencia de los versículos 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Hermanos, ¿ustedes saben cuándo pasa esto? Esto nada más pasa cuando uno deja de trabajar para Satanás
y empieza a utilizar sus dones para edificar la iglesia. Y cuando digo trabajar para Satanás, lo digo deliberadamente. Lo digo deliberadamente. Su falta de participación, su falta de compromiso en la iglesia equivale a estar durmiendo con el enemigo. Y usted tiene que saber que la mejor arma que usted y yo tenemos en la guerra espiritual es el uso de sus dones para el bien en común del cuerpo de Cristo. Así es que la participación suya es esencial. Y si yo voy a crecer a la medida plena de mi Señor Jesucristo, yo los necesito a todos ustedes. Y si ustedes van a crecer a la medida plena de Cristo, ustedes me necesitan a mí. No porque yo sea especial, sino porque Jesús es más que especial, y Él nos ha dado a nosotros dones para que nos ayudemos los unos a los otros a crecer. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, nosotros nos necesitamos a nosotros, y así es como funciona la iglesia. Miremos al versículo 15. ¿Saben lo que dice el versículo 15? El versículo 15 dice que si vamos a crecer a la semejanza de Cristo, usted tiene que hablarme a mí la verdad en amor, y yo tengo que hacer lo mismo con usted. Usted tiene que hablar verdad, usted tiene que hablar con honestidad, usted tiene que venir y darme avisos a mí, usted tiene que prevenirme a mí de que estoy a punto de caer, usted tiene que corregirme a mí, usted tiene que animarme a mí, y yo tengo que hacer lo mismo con usted. Y no hacerlo con mano dura, sino hacerlo al estilo de Cristo, con compasión, con amor, con ánimo, con apoyo, con gentileza, con mansedumbre. Hermanos y hermanas, cuando yo le señalo a usted su pecado, yo no tengo ningún interés en herirlo a usted. Mi interés en señalarle su pecado es ayudarlo a usted a que usted crezca cada día más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta cuestión de nuestras relaciones en la iglesia, ni la verdad es más importante que el amor, ni el amor es más importante que la verdad. Van juntos. Van juntos. Por eso Pablo finaliza esta porción de la escritura del capítulo 4 diciendo esto en el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe la iglesia su crecimiento? ¿Cómo dice aquí? ¿Según qué cosa? ¿Según qué cosa? Miren sus Biblias. Según la actividad propia de cada miembro. Y aquí cada miembro tiene que tomar su lugar en el cuerpo. Y cuando cada miembro toma su lugar en el cuerpo, la iglesia crece. Pero cuando cada miembro no toma su lugar en el cuerpo, la iglesia no crece. Es así de simple. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero ser parte de una iglesia donde cada miembro toma su parte y hace su parte. Y eso es lo que Jesús quiere construir aquí en Crossroads. Y eso es lo que Jesús quiere construir en todas partes del mundo. Dios está edificando su iglesia y las puertas del infierno no van a poder destruirla. Hermanos, esta iglesia está dotada para servir en la expansión del reino, y eso
es lo que Dios quiere hacer aquí. Así es que, hermano, métase con todo. Métase con todo. Métase en cuerpo, en alma, en corazón. Métase con su vida. Todos queremos ser parte de algo más grande que nosotros. Y en cuanto al reino de Dios tiene que ver, en cuanto al reino de Dios respecta, nadie en este santuario podrá decir jamás de que ha servido mucho en su iglesia. Así que vamos a alejarnos de los pequeños reinos. Vamos a tratar de cerrar los pequeños reinos que se han construido entre nosotros. Y vamos a concentrarnos, cada cual en unidad, en construir el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el único reino que nunca desaparece, es el único reino que vive para siempre. Así es que, hermano, hermana, métase con todo. No lo piense más. Dios le ha dado un don. Usted está dotado para servir. Y yo quiero ver que al final de este culto nosotros salgamos allá afuera y nos apuntemos en la lista. Si ya usted lo hizo la semana pasada, maravilloso. Si usted no lo hizo la semana pasada, hay lista en cada uno de los pizarrones, en cada uno de los ministerios. Y yo quiero que todo el mundo aquí haga su parte. Porque cuando todos hagamos nuestra parte, entonces la iglesia va a crecer. Alaba a Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.